Hola, buen día. Sean muy bienvenidos a las Bionoticias de Avian, Academia Biológica Integral para el Autismo y Neurodesarrollo. Como cada jueves a las 11 horas de Argentina, 8 de México y bueno, según el país que toque, son diferentes horarios. Estamos acá con la bioquímica nutricional Cecilia Fernández Aguirre, que ya se nos va a unir, para eh, difundir, divulgar temas vinculados a todo lo que es trastornos del neurodesarrollo desde un enfoque médico, funcional, nutricional también, integrativo. Eh, Brindar información clara, precisa, actualizada, científica sobre estos temas resulta muy importante hoy en día porque estamos, como siempre lo decimos, ante un crecimiento exponencial de los casos de autismo, ¿sí? Muchos lo llaman epidemia. Es un gran espectro, pero lo que sí estamos viendo, más allá de que hay una gran diversidad de síntomas y profundidad de trastorno, en mayor o menor medida, pero es indudable el crecimiento exponencial, ¿sí? Eh, entonces, ¿qué está pasando? Esto no tiene tanto que ver con lo genético, no pero sí o sí pero no. Por supuesto, cada uno va a tener dentro de su individualidad genética mayor o menor predisposición a desarrollar diferentes patologías. Sabemos hoy en día, a la luz de los descubrimientos de los científicos que aportaron a que el 5% de los trastornos que afectan a la humanidad son de causa netamente genética. El resto, el 95% restante, son de causa epigenética. Hola, Ceci. Hola, muy buenos días Muy aquí. buenos días. Con gusto de saludarte aquí, acomodando a mí. Bueno, igualmente un gusto, ya conté que te nos ibas a unir, estaba hablando un poco de Sí, lo que está pasando hoy en día y vinculando esto de los factores epigenéticos, que son los factores ambientales eh, en el más amplio sentido, ¿sí? Eh, Tanto químicos de síntesis tóxicos que pueden estar influyendo en el medio ambiente, en el agua, en los alimentos, en el aire y demás, alimentos ultraprocesados, eh, como también emociones, pensamientos, creencias que nos afectan, o sea, todo lo ambiental, incluyendo las ondas electromagnéticas, todo lo energético, lo que también está así es. invisible a nosotros, claro, que no lo podemos percibir en sustancia de manera Así es. ponderal, pero también nos afecta. Entonces, estos factores ambientales a los que estamos expuestos hoy en día son eh, la mayor carga que tenemos sobre nuestro cuerpo, nuestra biología, nuestros genes, y en esa interacción entre lo genético y lo ambiental, con todo el peso enorme que tiene hoy lo ambiental, se van a generar diferentes trastornos, diferentes patologías, diferentes situaciones que, hablando de los temas del neurodesarrollo, bueno, los genes no han elegido, no han pactado mutar exponencialmente a Exacto. partir de los 80, donde la curva Ándale, se dispara. yo creo que, exacto. Yo creo que eso es lo importante, ¿no? Y porque es una buena reflexión la que haces, porque hay mucha como controversia, ¿no? Como diferentes líneas de pensamiento, ¿no? Entonces, y una de ellas es, ¿por qué ahorita se está hablando tanto y no se habló antes? Porque ahorita, en este 2024-25, en este siglo, pues somos las generaciones, somos varias, con mayores cargas externas. No es lo mismo ahorita, en 1900 no había Wi-Fi, no había G5, ¿sí? Entonces, es que es la pregunta, ¿no? ¿Por qué antes no y ahora sí? O hablando en neurodesarrollo, ¿por qué antes no y ahora sí? Hay más incidencia
las estadísticas han cambiado y nos dicen, "Ay, es que hay mejores técnicas de evaluación". Sí, vamos a darles un porcentaje, pero no son las técnicas de evaluación lo que hacen que las estadísticas cambien. Lo que más afecta es estas cargas, Y con ¿sí? estas mismas técnicas de evaluación, porque ahí han ido refinándose los diagnósticos, pero con Exacto, estas técnicas de evaluación vemos que la estadística del 2020 a 2024 se incrementó, la totalmente, prevalencia, y se viene así es, incrementando, así es. y si sigue en ese ritmo de crecimiento, los cálculos para el 2050 sería que más o menos uno cada 6 niños va a menores de 8 años va a padecer algún Trastorno trastorno del de neurodesarrollo. desarrollo. Exacto. Exacto. Entonces, eso es muy, muy importante decirlo, porque esto no es moda. Tenemos que alertarnos y con todo respeto lo digo, dejar un poquito esta paja, ay, bueno, es que son bien exageradas, ay, bueno, es que eso no es cierto. No. O sea, ahí voy a dejar ahí la pregunta y los que nos estén escuchando ahorita o después, contéstenla si pueden. O sea, ¿cuántos de los que nos oyen y que nos siguen y se los agradecemos mucho tienen, conocen, ¿sí? Alguien que tenga, o algún niño, ¿sí? Que esté dentro de esta dinámica o este grupo poblacional en trastornos del neurodesarrollo. Y hablamos desde déficit de atención, oposicionistas desafiantes, falta de atención, hiperactividad, hasta autismo y algunos otros síndromes, ¿sí? Como puede ser síndrome de Rett y síndrome de Down. El síndrome de Down es un poquito más, como más estable su población, pero aún así ha subido el síndrome de Down. Y se ha visto que el síndrome de Down se ha incrementado un poquito su incidencia por algo que ya habíamos platicado y que luego en su momento platicaremos por estos temas de folatos, ¿sí? Todo lo que es metilación está muy relacionado. Entonces, temas que hay que revisar, ¿no? Y por otro lado, sí, que lo que comentaste en el momento que yo entré, que estabas comentando dentro de la epigenética, el tema de los alimentos ultraprocesados, no es lo mismo la cantidad, el tipo, ¿sí? de alimentos ultraprocesados en el siglo XXI que en 1980, ¿sí? O Exacto. sea, antes había, o sea, de manera general, no crean, no tengo los datos en la mano, por decir, había 50 aditivos en 1980. Aquí ahorita hay 250 o más, ¿sí? Antes había 5 colores fuertes, ¿no? Como aditivo. Ahorita hay que el azul claro, el azul, y todo esto va haciendo diferentes cargas, ¿no? Y las escuelas, de lo que se come en las escuelas, ahorita al inicio ahorita aquí en México, septiembre es el inicio del nuevo ciclo escolar, cosa que en Argentina no, Argentina es diferente. Estamos preparándonos para el final de las clases ya. Ah, ok, fíjate cómo estamos, ¿no? Pero, ahorita, muchas mamás de las que apoyo, asesoro, Cecilia, ¿qué voy a hacer? Está lleno de colorantes, lleno de azúcares, lleno de harinas, y el tema no es ese. El tema es que no me dejan llevarle la comida sana a mi hijo a la escuela, porque ahí hay una cooperativa y ahí se les da, ¿sí? Y que lo deje ser independiente a un chiquito de 8 años, que vaya y escoja lo que quiera comer. ¿Qué va a comer un niño? Si además venimos de una dinámica de comer altos alimentos en carbohidratos, tenemos que reeducar, ¿sí? Y tenemos, sí, no todas las escuelas, aclaro, pero en muchas tienen ahorita los padres unas grandes luchas, ¿sí? Para que les permitan que coman sanos sus hijos. O sea, aquí tenemos, como lo dijiste, esta epigenética también incluye los pensamientos. Y tenemos que renovarlos y tenemos que cambiarlos y tenemos que modificar, ¿sí? Hay un refrán muy conocido, ¿sí? Renovarse o morir, literal. Si no renovamos el pensamiento y si no renovamos nuestras dinámicas alimenticias, pues se nos van a morir las neuronas y a nuestros hijos. Sí, entonces esto es lo que tenemos
qué hacer, ¿no? No nada más decir, ay, es que está de moda la epigenética, porque lo he escuchado mucho. No. Y tal vez sí, pero ¿por qué se puso de moda, no? Es la pregunta, ¿no? Porque nos está dando respuestas y herramientas para hacer cambios, ¿sí? Pues de las niñas, de los niños, para que lleguen a una edad reproductiva y la mujercita se embarace y tenga un bebé sano, sin riesgos o mínimos riesgos, ¿o no? Porque, Exacto. porque muchos Sí, niños nacen prematuros, bajos de peso, con bajos tonos, ¿sí? Y ahora, que en su momento la vamos a invitar a nuestra querida mamá Dali, que ella trabaja mucho lo de los reflejos y primitivos, y estaría muy bueno que estaría muy bueno que ella nos podamos viniera. difundir, Pero ¿por sí, qué se mantienen los reflejos primitivos en un niño de 8 o 9 años? Ella nos vendrá a decir más, pero les vamos a dejar ahí porque no ha madurado. Punto. ¿Por qué? Hay muchos factores. Esta inmadurez con la cual nacen los niños viene de más atrás. ¿Sí? Acabo de ver un video y bueno, voy a pasarlo para ver si lo podemos poner aquí en Avian, de un bebecito que dice, mamá, cuando estaba en tu panza comías pizza, refresco, helado y ahorita me quieres dar brócoli sin azúcar y el niño haciendo caritas. Exacto, parece de risa, simpático, pero no es cierto. Mamá tiene que comer bien para que él nazca bien, ¿verdad? Entonces, bueno, esa es la reflexión de la epigenética, ¿no? Tenemos que hacerla nuestra amiga para poder ayudar y bueno, como profesionales de salud, hacer esas guías, ¿no? Como esas nuevas rutas críticas, ¿sí? Para quitar riesgos que ya traen los papás y que los bebés nazcan bien, ¿verdad? Y que no entremos en desventajas. bueno, Ese sería mi comentario. sí, ya que has puesto tanto énfasis en este tema, quiero invitar a quienes nos escuchan a suscribirse en el canal de YouTube de Avian, pónganle la manito, denle like y compártanlo. Tiene información de la buena Exacto. y tenemos una masterclass ahí de los primeros 1000 días de vida que Así, es imperdible. Sí, así es, yo eh, de veras sí. hay que hiper recomendarla. Y si nos estás viendo y ya la tomaste, ve con tu vecina, con tu amiga, con las mamás de la escuela y dile, Porque ahí no te está la puedes parar. todo el fundamento de lo Y que te va a queremos hacer, y te va a explicar. Sí. retar, pero es de puro beneficio. ¿Sí? ¿Ok? Así es, querida amiga. Y entonces, ¿cómo linkeamos todo esto que acabamos de decir con los estudios de laboratorio? Bueno, somos los seres humanos, somos una totalidad, cuerpo, mente, emociones, y hablando de nuestra biología, ¿sí? Somos no una eh, sola unidad, ¿sí? Podemos Exacto. decir una unidad en este cuerpo, pero en realidad somos una comunidad. No estamos Exacto. solos, eso quería decir, somos una comunidad de 50 trillones de células que forman parte de nuestros tejidos y órganos y actúan de manera coordinada como comunidad junto a la comunidad de las bacterias que nos habitan, que es la microbiota, y cuando esta comunidad tiene un hábitat bueno, natural, con posibilidades de ejercer sus funciones, cabe esperar que estemos sanos, en armonía, en equilibrio. Cuando esto no sucede, vienen los Exacto. desequilibrios. ¿Y dónde vamos a encontrar esos desequilibrios? Los tenemos que buscar y lo podemos buscar, por ejemplo, a través de las analíticas bioquímicas. Exacto. ¿Sí? Nos van a aportar muchísima información para ver cuáles son los sistemas que vienen alterándose y eso nos va a dar pautas para la terapéutica y para la nutrición adecuada, personalizada. Pues tampoco hay una dieta para todo el mundo, Así un es. solo tipo de tratamiento, una pastilla, un producto estrella. No, no hay panaceas. Esto es, el Individual. tratamiento se basa en un profundo estudio individual para encontrar los problemas y poder tratarlos de manera secuenciada, ordenada. Bueno, entonces, ¿qué vamos a buscar? Vamos a hacer un raconto, ¿no?
de todo lo que venimos hablando en los vivos anteriores. No se lo pierdan si no lo vieron, de Bionoticias. Esta es la tercera parte de estudios de laboratorio, y puede haber muchas más también. Así es. Vamos a buscar, por ejemplo, en los elementos de la sangre, hablamos, sí, ya mucha información, glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, las concentraciones, los índices. Eosinófilos para que fueron tan Por llamativos. ejemplo, los eosinófilos que mencionábamos vinculados a las parasitosis. Después Exacto. estuvo muy bueno eso, porque eso está en el primer vivo de estudios de laboratorio, hace 2 jueves atrás. Después de eso, varios consultantes y papás me preguntaron, estuvieron más atentos a ese tema cuando vieron las analíticas de sus hijos. Bueno, después, como decía, los diferentes sistemas. Inmune, que es, bueno, nuestro complejo sistema de defensas, no solo está, no solo son, bueno, consiste en ver los glóbulos blancos, los subtipos, los eosinófilos son un subtipo, sino también las estructuras, las estructuras y las proteínas, las citoquinas, los elementos con los que trabaja, se señaliza, pone banderitas, marca este sistema inmune y logra su cometido. Bueno, es muy complejo. Entonces, en esa complejidad también podemos ahondar. Vamos a buscar en sistema endocrino, hormonal. Hemos hablado del cortisol el jueves pasado, de la glándula suprarrenal, del sistema hipotálamo, hipófisis suprarrenal, que, bueno, se activa ante situaciones de estrés, entonces es muy importante ver cómo está y equilibrarlo. También pasa en los cuidadores, ¿no? Así es que hicimos mucho hicimos mucho hincapié en esto. Y así es. Bueno, en metabolismo, de metabolismo todavía tenemos mucho por hablar. Y bueno, marcadores también tenemos algunos marcadores de daño en el sistema nervioso, como la enolasa neuronal. También no hay un solo biomarcador y tan específico que nos indique, bueno, acá está el problema en esta parte del sistema nervioso, no, pero enolasa neuronal, proteína C100 y sumado a los otros biomarcadores del sistema inmune y todo el panorama que tenemos, porque tenemos que interpretar esos estudios en base a la clínica y en base a otros datos, nos van a proporcionar sobra de información para hacer los tratamientos y para seguir buscando, porque no se acaba tan fácil la búsqueda. Bueno, vamos a lo simple ahora. Sigamos viendo algunos estudios de laboratorio que pueden resultar muy útiles y que no tienen tanta complejidad y que se pueden hacer en los laboratorios de la zona donde cada niño, cada consultante... digamos, laboratorios convencionales, no tan especializados. Exacto. Tenemos para hablar, bueno, mucho, después vamos a ir viendo las preguntas. Por ejemplo, el eje tiroideo, hipófisis, hipotálamo, hipófisis, tiroides. Tenemos para hablar sobre los distintos micronutrientes y la importancia que tienen, sobre metabolismo. Bueno, hay neurotransmisores. ¿Y por qué no empecemos por el que dijiste? Este eje hipotálamo, hipófisis, tiroides, porque de repente hasta en los exámenes de niños salen alteraciones tiroideas. ¿Pero qué es lo que está pasando? Pudiera ser una falla, como lo comentaste, en sí de los micronutrientes que activan, que estimulan esa actividad de las hormonas tiroideas, ¿sí? Entonces, ¿qué micronutrientes estaríamos comentando de las hormonas tiroideas? Bueno, ¿sí? Explico entonces un poco ese eje. Vamos directamente a hipófisis, que está en el sistema nervioso central, que es la directora de orquesta, que va a coordinar la liberación de hormonas por las glándulas de todo el cuerpo, ¿sí? Incluyendo la glándula tiroidea, que está acá. Nosotros nos fijamos en sangre cuál es el valor de la TSH. TSH es la hormona tiroestimulante. La produce la hipófisis y estimula la glándula tiroides. Cuando esa molécula llega a la glándula tiroides, esa TSH, le va a decir que produzca hormonas. Le dice a la tiroides, actívate. Que se active y produzca hormonas. Entonces, la glándula tiroides produce las hormonas tiroideas. Vamos puntualmente a la T4, la famosa T4. Esa T4 se va a transformar
en T3, que es la hormona activa, es la que más actividad va a tener y que va a actuar en cada una de las células de nuestro cuerpo, dándoles una información. Cuando llega al resto de las células de nuestro cuerpo, esa T3 nos va a activar el metabolismo, ¿sí? A acelerar procesos metabólicos, a cumplir todas las funciones que son fundamentales para nuestra vida, ¿sí? Entonces, ¿qué necesitamos de micronutrientes para la producción de esas hormonas? Exacto. Yo creo que hay que primero, de tiroides a T4, ¿qué necesito? Y de T4, ¿cómo se llama? ¿Qué necesito para cambiar a T3? Porque a veces todo va bien y de repente la T3 se nos desaparece, ya no hay. Bien. De TSH, ¿sí? A Ujú. T4, necesitamos zinc, necesitamos hierro, necesitamos B12. Exacto. De T4 A a T3 T3, necesitamos, o sea, para la producción de hormonas ¿qué? tiroides necesitamos yodo, Exacto, yodo, ¿sí? exacto. A la Vitamina tiroides. B2, vitamina C, vitamina D. Para la conversión de T4 en A T3 T3, necesitamos selenio selenio. y zinc. Exacto. Entonces, si alguien tiene problemas de tiroides, tenemos también que chequear todos estos micronutrientes porque ahí puede ser que cuando detectamos un déficit, al suplementarlo, mejoremos todo ese circuito de producción de hormonas. Así es. A ver, y Y déjame comentar un poquito. El tema del zinc, dentro de todo esto que has comentado, B2, vitamina C, pero el zinc es una micronutriente y además es una molécula pequeñita, pequeñita, y que es bien complicada a veces por temas de disbiosis o temas de deficiencias de enzimas que se absorba. Sí, yo creo que es de lo primero que empieza a haber deficiencia, tú me corregirás, ¿sí? Y mucho viene también por esta selectividad. Voy a hablar de los niños, ¿no? ¿Sí? sí, Pensando en este tema tiroideo niños, que dice, ¿cómo hipotiroideo niños? Sí, pero es porque no se están activando lo que tú acabas de comentar, estas transformaciones, ¿sí? Y el zinc, que viene siendo como este mineral tan bellísimo, que está además relacionado en sistema inmune, en muchas otras cosas, la razón es por qué no se absorbe, que puede ser por tema intestinal y por claro, competencia con o con otros micronutrientes, como puede ser el calcio, el mismo hierro, porque son moléculas grandes y si está el intestino inflamado, entran los grandes y al pequeño lo empujan hacia afuera. Y bueno, un tip así muy doméstico, ¿sí? Que nos pueden preguntar ahorita, además de las analíticas, querida doctora, es decir, ¿cómo sé que mi hijo tiene deficiencia de zinc? Pues hay que revisarles las uñas, ¿sí? Esas manchitas blancas nos pueden dar una idea, como dijiste, una marca que puede haber deficiencias de zinc. Los niños con selectividades alimenticias importantes es también un síntoma de deficiencia de zinc, porque las papilas gustativas también están relacionadas su regulación con el zinc. Entonces, si vemos que tiene manchitas, que no come, que está acotado, que está cansado, que se pone muy rápido de mal humor y no quiere hacer nada, y además no crece, podemos pensar que hay una deficiencia de zinc. ¿Cuál sería y entonces qué tenemos que hacer? Buscar a la doctora para que lo ayuden. ¿Por qué lo digo? Porque de repente, no, zinc, hay que darle zinc. No, no, no. Y ahorita tú lo aclaras. Si damos demasiado zinc, tiramos el cobre, todo está en equilibrio. Y ahí nos metemos en mayores problemas. Entonces, por favor, todo esto que estamos platicando es para hacer nuestras alertas y acercarnos con el profesional de salud. ¿Sí? ¿Ok? maravilloso lo que has explicado. Y se da una situación cuando esa conversión de T4 a T3 no se produce de manera adecuada, puede haber síntomas de hipotiroidismo, aún con la TSH normal, Exacto. y
la T4 normal, siempre hay que pedir un buen perfil tiroideo, incluye TSH, T3, T4, T3 libre, T4 libre, que es la fracción de hormonas tiroideas que no está unida, ligada a proteínas y es la que está libre para ya al toque Activarse. ejecutar su actividad. Y cuando se puede, esto sí ya es más difícil porque no todo laboratorio lo hace, la T3 reversa. Ya voy a explicar sobre eso. Antes de continuar explicando sobre los micronutrientes, qué pasa cuando no se convierte la T4 en T3, quiero explicar el mecanismo de feedback que me parece importante. ¿Cómo se comunican entre sí sistema nervioso, sistema endocrino, hormonal, cómo se regula la producción de hormonas? Dije que la TSH avisa a la glándula tiroides que produzca más hormonas. ¿Cuándo se producen las hormonas? T4, Todo funciona. 3, eso a través de la circulación sanguínea, que llega a todas las células del cuerpo, llega al sistema nervioso esa información, y la hipófisis dice, ya hay mucha T3 circulando, no le mando más pedido de hormona a la glándula, bajo el pedido, ¿sí? Entonces, la TSH, en ese caso, se disminuye la hormona de la hipófisis que estimula la tiroides. Disminuye sus niveles en sangre porque ya, si no, nos vamos a poner hipertiroideos, que tampoco, o sea, cuando el mal funcionamiento, hablando de tiroides, puede ser en déficit o en exceso. Cuando al revés, por lo contrario, no hay suficiente hormona tiroidea, la hipófisis, o sea, no le llega, y dice, bueno, ¿qué está pasando? Mando un pedido más grande. Y entonces se estimula la producción de hormonas. Entonces, cuando en sangre vamos viendo esos valores, ya si están, no lo voy a complejizar, más elevado, más disminuido, vamos deduciendo, hay hipertiroidismo, hay hipotiroidismo en diferentes grados. Pero puede ser que haya aparentemente un normo, el paciente esté eutiroideo, o sea, normal, esos valores, pero hay síntomas de hipotiroidismo. Fatiga, acumulación de líquido, lentitud, caída de cabello, etcétera, alteraciones menstruales, bueno, depende, son tantas las funciones que se afectan por alteración de la glándula tiroides, por hipotiroidismo, pero bueno, encontramos síntomas de hipotiroidismo que no terminan de mejorar, y lo que puede estar pasando es que no hay una conversión buena de T4 en T3 porque va para otra vía, forma la T3 reversa, que es como una hormona inactiva, que tiene no tiene prácticamente efecto. ¿Y por qué está este mecanismo en el organismo? O sea, sí, a veces el cuerpo necesita mecanismos adaptativos ante situaciones en donde se requiere ahorrar energía, porque cuanto más hormona tiroidea tengamos, más energía vamos a consumir. Exacto. Pero a veces, cuando, por ejemplo, hemos pasado por una infección, necesitamos quedarnos quietos, reparar nuestro cuerpo, nuestra biología, y la energía tiene que bajar unos cambios. Entonces, ahí está, cuando hay estrés, inflamación, el sistema inmune está activado, se activa esa vía de producción de T3 reversa natural normalmente. Entonces, las personas que también vienen en un estado de inflamación crónica pueden sufrir esto, ¿no? Y también, ¿cuándo sucede esto? Cuando dijimos que el zinc, el selenio son fundamentales para la conversión de T4 en T3. Si no tengo zinc, no tengo selenio, no va a haber buena conversión, va a ir a la T3 reversa. Entonces van a aparecer, se van a potenciar síntomas de hipotiroidismo. ¿Algo que quieras decir sobre eso? Totalmente de acuerdo, y bueno, ahí sí tener este tema importante, que es por qué hay fallas en el zinc y en el selenio. Bueno, perdón la insistencia, es un tema de aporte nutricional, porque todos los micronutrientes se tienen que recibir, ¿sí? Y o junto con un intestino que está inflamado, como dijiste, está inflamado, su microbiota no está bien, o hay o fallas de fuentes de estos minerales que se requieren, ¿sí? Por ejemplo, selenio
¿Dónde encontramos selenio? Desde las semillas, desde las nueces, ¿sí? Y la cebolla. Y la cebolla para mí es una de las fuentes bien importantes y sobre todo la cebolla morada porque además tiene Sí. ventiladores. Entonces, o sea, Tiene es carcetina. totalmente. Entonces, es esta insistencia que nuestras primeras fuentes de micro y macronutrientes tienen que ser de manera natural, es decir, a través de los alimentos. Ya si hay fallas o se requiere por estas deficiencias, bueno, el profesional de salud, el médico dirá, ah, voy a dar tal suplemento. Pero lo más importante, el inicio es mejorar y equilibrar esta eh, eh, hábitos alimenticios, ¿verdad? Eso pudiera comentar, ¿no? Sí. Todo a través de los alimentos Las primero y después el fresas suplemento. también tienen Exacto, selenio, tienen el shiitake, selenio por y ejemplo, los tienen frutos secos. los Sí. frutos secos, las nueces, las almendras y sobre todo que podemos buscar opciones, sobre todo con los niños, para que los puedan tomar, ¿sí? O sea, hay estrategias. No podemos quedarnos que como no come esto, no come el otro, pues no le puedo dar nada. No, hay que buscar, hay muchas maneras de poder ayudar a los niños para poder tener esos aportes naturales de minerales o de micronutrientes y después el doctor dará, si es necesario, una suplementación. ¿Sí? Eso. Exacto. Uh-huh. Muy bien. Ah, ah, mencionamos y publicamos también en la cuenta de Instagram de Avian sobre las chicas Las superpoderosas, poderosas. Así pero es. contra los radicales libres, entre ellas la superóxido dismutasa. Y la Exacto. superóxido dismutasa acá tiene un rol muy importante porque cuando se produce esa conversión de T4 a T3, se produce una peroxidación, se produce peróxido de hidrógeno que es Agua muy oxidada. inestable y que necesita ser neutralizado por esta Exacto. chica superpoderosa, superóxido dismutasa, y para eso es muy importante el selenio. Excelente. Y acá viene una cuestión, o sea, hoy en día la causa más frecuente de hipotiroidismo y en algunos casos de hiper es la tiroiditis de Hashimoto, es la tiroiditis autoinmune. Se producen anticuerpos contra diferentes componentes tiroideos. Esos anticuerpos que siempre hay que solicitarlos a todos son la antitiroglobulina, antiperoxidasa y antitrap, antirreceptor de TSH, que no suele ser muy pedido, muy solicitado, pero es importante tener un valor de los tres para ver si están elevados los tres, dos o Así uno de es. ellos, y también hacer un control evolutivo. Sobre todo si la antitiroperoxidasa, ese anticuerpo, está elevado, acá hay un tema importante, hay que apoyar con selenio, por Exacto. ejemplo, Exacto. además de inmunomodular. O sea, no es cuestión de tomar una pastilla, bueno, sí, tengo hipotiroidismo, tomo hormona, porque Exacto. hay Exacto. los soluciones. Exacto. No, si tengo hipotiroidismo y es por una enfermedad autoinmune, entonces tengo que buscar la causa de esa enfermedad autoinmune, Exacto. tratarla, equilibrar ese organismo, porque una autoinmune es puerta abierta para otras, y dentro de todo, la tiroiditis de Hashimoto es una autoinmune que si causa hipotiroidismo se soluciona, entre comillas, tomando una pastilla, ¿sí? Reemplazo hormonal. Y si produce hipertiroidismo y es más complicada, pero también hay tratamientos. Ahora, hay otras autoinmunes, como la artritis reumatoidea, el lupus, la esclerosis múltiple, que son No, mucho más, muy digamos, complejo. generan daños mucho más severos y Así es. complejos. Y si hay autoinmune, siempre, siempre descartar celiaquía. Exacto, a Siempre. eso iba. O sea, Entonces, el tema de pero si temas me de permites autoinmunidad. un Sí. minutito, para que cerremos tiroides y pasemos a No, 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 celiaquía, no, eh, está en tiroides, no iba a hablar más. Ok. bien, porque no, sí me interesaría, y por favor anotate esto que estás por decir, porque seguro que es interesante. Solo que quiero Sí, no, cerrar con el tema de tiroides, por el favor. tema de Sí, qué otro micronutriente tenemos que buscar, el yodo, exacto. que acá en Argentina no se puede solicitar el yodo en sangre, pero sí la ioduria en orina de 24 horas.
que nos va a dar una idea bastante aproximada de si falta yodo, porque sí es un problema cuando falta yodo, pero tampoco que sobre, ¿sí? Y con el yodo es ni de más ni de menos, hay que ser muy cuidadosos en la suplementación, y si hay tiroiditis de Hashimoto, el yodo, que es tan necesario y tan benéfico, en cualquier exceso, si está un poco más elevado, si damos un aporte de yodo significativo, podemos generar más daño en la glándula. Entonces, esto es una cuestión de, o sea, hay, digamos, en resumen, cuáles son todos los biomarcadores que necesito pedir. TSH, T3, T4, T3 libre, T4 libre, T3 reversa si se puede. Los micronutrientes que hemos nombrado que son tan esenciales. De esos, el yodo, en México creo que sí se puede hacer en sangre, sí, y en Argentina y en otros países en orina de 24 horas. Los anticuerpos, si es, los anticuerpos antitiroideos, que son antitiroperoxidasa, antitiroglobulina y antitram. Y con eso vamos pudiendo acompañar de una manera muy científica, muy basada en la evidencia, muy certera a nuestros consultantes. Bueno, ahora sí, que no sé qué ibas a comentar de la celiaquía. No, celiaquía no. Yo me voy a regresar un poquito a todo este tema y con este buen resumen que hiciste. Primero, si nos dan o vemos en una analítica que tiene un hipohipertiroidismo, no es nada más tomar la hormona tiroidea, primer punto. Segundo punto, porque lo he visto, no es, tengo hipotiroidismo, voy a salir corriendo y voy a comprar cualquier selenio como suplemento. No, por favor. El selenio, todos los minerales son inorgánicos, necesitan un aminoácido para que se unan y puedan ser biodisponibles. ¿Sí? En especial el selenio se es unido a una metionina, es selenio-metionina, para que lo pueda recibir mi tiroides. Si no, nada más saturo el sistema de selenio, pero no sirve. Y sigo igual o peor. Y como dijiste, se hace un desequilibrio bien complicado. Igual, hablando de poco de bioquímica o de química orgánica, el yodo es una molécula grandota. Si empiezo, como dijiste, a tomar y tomar, porque salió que tengo fallo en yodo, el selenio, que es chiquito, ¿qué va a hacer? Lo va a tirar. El yodo, que es molécula grande, si tengo zinc o poco zinc, ¿qué hago? Lo tiro. Entonces, por eso es tan importante hacer esta consulta con el médico para poder encontrar el punto de equilibrio en todos estos micronutrientes. No por ser micro tienen menos importancia o, como lo comentaste, puedan tener hasta efectos secundarios, porque un exceso de cobre se puede volver tóxico. Claro. O sea, todo está en equilibrio, ¿sí? Y hablando con esto de la tiroiditis de Hashimoto, ¿sí? Que se ve mucho en mamás, en cuidadoras, en especial mujeres, con niveles de estrés muy alto o cuidadoras que ya tenemos mucho tiempo en este rol, ¿sí? Que empiezan a aparecer los diagnósticos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el sistema inmune, y eso lo platicaste y lo platicamos en otros vivos, ¿sí? ¿Dónde está el sistema inmune? En el intestino. Entonces, ¿dónde tenemos que empezar? En la dieta. No estoy hablando de celiaquía, no estoy hablando nada, pero tenemos como los niños, y perdón la insistencia, en encontrar un punto de equilibrio en mi alimentación o alimentación de buenos, basada en verduras, en vegetales, y ya de ahí para empezar a bajar esas inflamaciones de una manera más natural, dejar de fermentar, dejar harinas, dejar lácteos, dejar todos estos alimentos proinflamatorios. Yo diría, la entrada a una recuperación o un abordaje de cualquier de estos padecimientos que comentaste, lupus, artritis, Hashimoto, lo que sea, es buscar una dieta antiinflamatoria, ¿sí? Que ahí ya entramos en un tema de quitar lácteos, gluten y todo lo demás. Ya de ahí, pues usted como doctora, bueno, ya definirá, ok, si le hago examen de celiaquía o no, o algún otro examen más específico para algún tema
de estos temas de autoinmunidad, pero no descartar primero por qué estoy enferma o lo que dijiste, el nivel de estrés, altos niveles de cortisol, nivel de desgaste adrenal, porque está la pobre adrenales ahí, y ya después, y nuestra alimentación. ¿Sí? Es súper importante. Es lo que yo pudiera dejar. ¿Cómo puedo empezar a mejorar mi salud? Empieza por casa, empieza por tu alimentación, empieza por una dieta antiinflamatoria y ya de ahí irás bordando a mano con la doctora qué es lo que tienes de acuerdo a los exámenes que se requiera solicitar. ¿Sí? Eso era lo que te quería comentar. Perfecto. Bien, gracias, de acuerdo. Y quisiera, ya que he mencionado la celiaquía, por supuesto, como dije y recalco, si hay autoinmunidad, llegar hasta la última instancia para descartar celiaquía. Así es. No es fácil, en general no es fácil, no está todo cantado, ojalá fuera a hacer un estudio y decir sí, no, hay muchísimas zonas grises. Y también es importante, porque puede haber un cierto porcentaje de niños celíacos que no tienen gran sintomatología digestiva inclusive, pero que la celiaquía es la causa, en algunos casos, de trastornos del neurodesarrollo, de los síntomas que pueden llegar hasta revertir si el diagnóstico es celiaquía realmente, y es lo que está causando el problema. Es más o menos un 1% de los casos, quiero aclarar, pero hay un 15%, según los estudios de Alessio Fasano, Pope en celiaquía, que descubrió la sonulina, que es la que aumenta la permeabilidad intestinal. Alessio Fasano dice que un 15%, según sus estudios, son personas que pueden haber desarrollado autismo por intolerancia al gluten no celíaca. ¿Por qué? El gluten puede provocar distintas patologías, está la celiaquía, la intolerancia al gluten no celíaca, la alergia al trigo y otras situaciones de las que se está hablando y que seguirán descubriendo. Así es. O sea, el gluten sabemos que no es amigo en ningún trastorno, siempre tenemos, en todos los trastornos de salud, está bueno evitar el gluten, pero ¿qué pasa? Si se elimina el gluten a medias, parcialmente, y cada tanto se consume el gluten, no se cuida la contaminación cruzada y realmente el diagnóstico es celiaquía, estamos complicando la cuestión. Así que es importante, si se puede, descartar de entrada, antes inclusive, o apenas se está comenzando con una dieta baja en gluten, ya ahí sería ideal hacer los estudios. No siempre tenemos esa posibilidad, a veces ya recibimos a los consultantes después de meses o años de no consumir prácticamente gluten, aunque sea un poco, y ahí ya puede haber falsos negativos cuando pedimos los anticuerpos. Igual los pido, ¿no? Igual los pedimos. ¿Y cuáles son esos anticuerpos? Son 8 hasta el momento. Antigliadina, antiendomicio, antitransglutaminasa, deaminados de gliadina. Versión IgG e IgA, inmunoglobulina G e inmunoglobulina A, de los 4 que he mencionado, o sea, 4 por 2, 8. 8, 8, no 2, no 3, porque ¿qué pasa? Cuando se va a autorizar el pedido a la obra social, lo que sucede es que hay una tachada, bueno, este sí, este no, tatetí, y resulta que justo capaz el que me han tachado es el que me despertaba la alerta. Entonces, rápidamente se descarta por 1 o 2 anticuerpos. No, primero los 8 anticuerpos. Aún así, hay un positivo o negativo, un valor de corte. Bueno, hasta 10 negativo, por arriba de 10 positivo. ¿Sí? ¿Y qué pasa si tiene 9 o 9,5? No lo puedo tomar como negativo. Tampoco puedo decir por un valor así que la persona es celíaca. Sí, si de pronto supera 10 veces el valor de corte, que me ha tocado, 5, 6, 8, 10 veces el valor de corte, según cuál sea, ni siquiera hace falta hacer una endoscopia con biopsia porque está ya estudiado que con ciertos valores ya salen las lesiones típicas en la endoscopia, pero no tenemos muchas veces esa suerte de tener esos hallazgos, entonces quedamos a mitad de camino en zona gris. No, es intolerante, alguien le dijo, o algún profesional de la salud, por haber visto que los anticuerpos estaban ahí como al límite, un poquito más. Exacto. No, puede ser celíaco. Hasta la última instancia tenemos que buscar. Así es. Y lamentablemente la prueba gold standard es una endoscopia con biopsia,
que, bueno, es una prueba invasiva y no es tan sencillo ir a realizarla. A veces, o sea, si está la Que es sospecha, necesario, hay que exacto. hacerla, hay Así que es. hacerla. Eso, sí, eso lo comentaba también la doctora Lenis Eso iba a decir, González. quería mencionar a la doctora Leni González Valle, miembro del comité científico del INCA. Sí, Bueno, ella tiene realmente la un experiencia que ella gran, tiene, exacto. sí. Así es. Pero sí, Ojalá pero nos aquí visite por acá también. vamos a hacerle la invitación y me voy a detener un poquito con todo esto. ¿Por qué es tan importante todo esto que estás diciendo? Nada más dejar, recordar esta conexión intestino-cerebro. Si el intestino se inflama, el cerebro se puede inflamar. Por eso, lo que comentaste de temas de neurodesarrollo, que no hay síntomas como muy claros de celiaquía, diarrea, todo eso, pero el tema es de neurodesarrollo, esas faltas de conexión, faltas de contacto visual, pues todo lo que implica neurodesarrollo. Por eso es importante eh, aclararlo, ¿no? Este tema de la celiaquía no nada más es si absorbo o no, si tengo diarreas o no, si literal, hasta si es un sistema autoinmune, involucra totalmente a las funciones neurológicas. Hasta se ha visto, ¿no? En estos valores que son muy límites y la persona no tiene, o sea, síntomas muy evidentes, pero vive deprimida comiendo galletas. O sea, Por o sea, ejemplo, sí, cosas tan en, como comunes, ¿sí? Que dices, no, esta es una alerta. Esta persona vive adicta a las galletas o adicto al gluten, pero vive deprimida o enojada o con una neblina mental. Esas ya son alertas, ¿verdad? Y ya con todos los exámenes dices, no, pues sí, pero como dices, hasta las últimas consecuencias para poder dar un buen diagnóstico y por lo tanto un buen tratamiento. Si no, va a seguir así toda la vida. exacto. Y ahí nos ayuda otro estudio de laboratorio que tampoco es complicado de hacer, que es la prueba genética, se le llama, de celiaquía, los Exacto, haplotipos exacto. de Q2, de Q8, el HAF de Q2, se está hablando de otros, esto siempre es evolutivo. Claro, Ojalá cada vez tengamos más marcadores de todo tipo para poder llegar prontamente a un diagnóstico. Resulta que quienes tienen estos marcadores de riesgo, bueno, pueden tener uno, dos, los tres, o sea, es mayor o menor riesgo. Es riesgo. O sea, exacto, la punto. lotería tiene 1000 números. Y son, Te compraste 500 u 800, igual probable te la vas a sacar a la lotería, ¿sí? exacto, Quizás no es la primera vez, la segunda. ¿A qué me refiero? Si alguien tiene esta predisposición genética y vive, no sé, en China rural y culturalmente no consume ningún cereal con gluten y menos el trigo modificado genéticamente con tanto gluten, entonces probablemente, o sea, no va a ser celíaco nunca en su vida. claro, Ahora, si tenemos la predisposición genética y tenemos estos haplotipos de riesgo, ya sea uno o dos, vamos a tener mayor predisposición. Entonces, a ver, un 35, un 40% de la población son portadores de estos haplotipos. No hay un 35 o 40% de celíacos, ¿sí? Más o menos un 3%, quizás un poquito más, desarrolla enfermedad celíaca. Es raro ver a un celíaco que no tenga estos haplotipos. exacto. Eh, la, la presencia de estos haplotipos va a aumentar notablemente el riesgo de celiaquía, 50 a 100 veces la probabilidad de ser celíaco con otros. Entonces, jugamos un poco con esta información. Si hay síntomas digestivos o de otro tipo que nos hacen sospechar que puede haber celiaquía, si los anticuerpos están en ciertos valores, pero todavía no me han resultado definitorios, si hay predisposición genética a celiaquía y de pronto el niño come, eventualmente viene haciendo una dieta bastante libre de gluten y ante una ingesta, una contaminación cruzada, tiene síntomas, y no juguemos con fuego, porque quizás sea celíaco y Exacto, se nos perdió el diagnóstico. así es. Hacerlo comer gluten durante 6 meses
para volver a establecer todos los daños, para que se le pueda hacer una endoscopia y una biopsia, bueno, hay quien considere que se lo puede hacer, pero a mí me parece demasiado agresivo. Demasiado agresivo. Y aparte, realmente tiene que consumir gluten 6 meses, Es muchísimo. no menos, para que se establezcan los daños bien claros, bien concretos, porque si no estamos de nuevo ante la posibilidad de un falso diagnóstico con todo lo que eso implica. Así que ahí también es, como digo, no es lineal, hay que estudiar muy bien cada caso y hay que tomar una decisión junto a los papás cuando estamos ante estas variables que nos hacen seguir sospechándola. Ok, y además, si además de esa sospecha de celiaquía, venimos con un evolucionando en un trastorno del neurodesarrollo, falta de atención o retraso en esta evolución cognitiva, hablaba, el niño iba muy bien y de repente empezó a dejar de hablar, pocas palabras, perdió contacto visual, pues son alertas muy grandes que tenemos que conectar con estos riesgos de ese intestino con esas reacciones autoinmunes, ¿no? Tal cual, porque el gluten, a ver, no lo queremos cerca de nadie que tenga trastorno de neurodesarrollo, eso es cierto. Así es. Ahora, ¿cuán estricto vamos a ser? Porque por ahí, o sea, pedir que cuiden la contaminación cruzada, si no hay un diagnóstico, a veces resulta difícil. Hay papás que lo hacen, porque ya están haciendo 99,5, hacen 100, pero bueno, esto como son elementos como para poner el grado de, ya sabemos que gluten no, pero el grado de rigurosidad para la dieta. Exacto, sí. Así es, exacto, así es. Qué lindo. Entonces, pues bueno. ¿Hay algunas preguntas? Sí. A ver. Bueno, hay varios saludos. Claudia Martínez de Casa 6. Muchos saludos hay después de Pans Pandas Perú, que cada jueves nos acompañan. Querido Julio, de Anumley también, como decimos. Bueno, cualquier pregunta, cualquier inquietud la vamos respondiendo. Mientras tanto, como para ir dándole un cierre a esto, me vino una frase con algo que vos dijiste al comienzo. Y es una frase de Eric Hoffer que dice, en tiempos de cambio, quienes estén abiertos al aprendizaje se adueñarán del futuro. Así es. Mientras que los que creen saberlo todo estarán bien equipados para un mundo que ya no existe. Wow, es importante. Ahí lo pondremos en nuestras publicaciones. Es importante esta reflexión porque todo esto es un reto. Es mantener nuestra mente abierta, ¿no? Y aceptando estas informaciones. Y bueno, y ese es el interés de Avian, ¿no? Querida doctora, siempre dar esta información correcta, real, actual y práctica, ¿no? Pero siempre alerta, ¿no? Esto nos puede ayudar y con toda una base científica, porque hay tanta desinformación que genera mucha angustia o genera malos caminos que podemos tomar con toda la buena intención de ayudar a nuestros hijos o a los pacientes, si hay personas de profesionales de salud. Tenemos que cuidar toda esta parte de tener buenas fuentes de científicas para poder, por ejemplo, todo esto que comentas de los exámenes de laboratorio de tiroides, de celiaquía, no es tan fácil poder tener todo este conocimiento para poder dar un buen diagnóstico y más que además del diagnóstico, un buen tratamiento, un buen abordaje, ¿verdad? Sí. Sí, y estamos acá para escucharlos, escuchar sus comentarios, sus preguntas. Pueden dejarnos los comentarios cuando nos escuchen, lo vamos a ir respondiendo por escrito. Y los temas que quieran porque ya nos preguntaron, algún otro tema que quieran que tengan dudas, inquietudes, controversias, sí. Aquí nos habla alguien nos pregunta cuándo se abre el nuevo curso para nutriólogos. Bueno, en LINCA estamos, que somos parte de los maestros, la doctora Graciela, su servidora, y la doctora Lenis, que ya la nombramos con mucho cariño. Estamos por lanzar
tal vez a fines de septiembre, estamos trabajando muy fuerte en eso, la actualización de la certificación LINCA para nutriólogos, específicamente para nutriólogos. Y en Avian tenemos los cursos que ya hemos comentado, en los cuales también están los nutriólogos, o sea, hay información y capacitaciones que son bien importantes. Y se complementan muy bien la certificación del INCA con la capacitación de Avian porque van tocando temas Así es, diferentes. así es, Sí, así es. eh, estamos Muy ahí, bien, al pie del cañón. claro que Bien. sí. Bueno, pues un Hablando gusto. de nutriólogos y Mande. dietas también, no, hay una pregunta importante sobre la dieta ideal. ¿Cuál es la dieta básica? ¿Cuál es la dieta ideal? ¿Qué recomendamos? ¿Qué tienes para decir sobre eso? Mira, como lo comenté, para mí la dieta, pues no ideal, como la inicial, vamos a llamarla, que yo creo que debemos de tener todos, es una dieta antiinflamatoria, ¿sí? ¿Ok? Sí, libre de gluten, libre de caseína, libre y sin procesados, orgánica, sin alimentos genéticamente modificados. Ya de ahí, y con los síntomas y con las analíticas, se va diferenciando. Pero decir que hay una dieta para todos o dieta del autismo no es cierto. O dieta para los cuidadores tampoco. Todo esto es individual. Lo que sí les puedo decir es que entre más natural, ¿sí? Más libre de pesticidas, más claro, será mejor nuestra salud. Nuestros genes responderán mejor. ¿Sí? Así es. Y por último, y ya después ya seguimos respondiendo por escrito las preguntas, bueno, el próximo encuentro el jueves, PANS Pandas Perú, ¿los padres también nos podremos capacitar en Linca? Sí, bueno, ahorita con el curso de Avian, por eso se hizo esta intención de estas dos conexiones, Espacio Vital y Linca, y se gestó Avian, ahí en Avian, que es parte de Linca, o bueno, más bien Linca es parte de Avian, puede tomar los cursos que tenemos para papás, que están maravillosos. Es a una base y te va a dar mucha claridad y sobre todo te va a quitar desinformación y angustias. ¿Qué hago? ¿Por dónde voy? ¿A quién le hago caso? Te va a dar muy claro y te vas a encontrar a tu hijo en todo esto, signos y síntomas que dices, tengo que poner alerta en esto. O respuestas, ¿por qué mi hijo anda de puntas? ¿Por qué mi hijo no duerme? ¿Por qué mi hijo vive estreñido, rechinando dientes? Lo que tú quieras, ahí vas a encontrar respuestas. Y aquí, cualquier otra duda, aquí estamos. Pues bueno, Muchísimas gracias y terminamos. gracias a todos los que nos Exacto. acompañaron. Muchísimas gracias. Y nos vemos Próximo jueves. próximo jueves. Cuídense mucho y buen fin de semana. Hasta Fin de luego. semana. Bye.